nuestra programación nos lo dará José Antonio Caravaca y su teoría de la distorsión. Ha recorrido miles de kilómetros por medio mundo tras la huella de avistamientos y encuentros con los enigmáticos ovnis. Su auténtica pasión desde que a corta edad comenzó a interesarse por el tema. Pertenece a la última jornada de investigadores y reporteros centrados en el mundo de la paraciencia surgido a principios de la década de los 90. Reportero inquieto, como pocos, devorador y amante de los libros, ha publicado más de 500 artículos y noticias de investigaciones sobre ovnis, criptozoología, arqueología y otras cuestiones relacionadas con lo heterodoxo. Es colaborador de la publicación internacional Enigma, fundada por el prestigioso Dr. Jiménez del Oso, Año Cero y de otros medios escritos especializados. Participó activamente en el periódico dedicado íntegramente al misterio denominado Enigmas Express. Colabora en El Ojo Crítico, revista especializada dedicada a los fraudes paranormales, dirigida por el investigador Manuel Carballal. Desde 1993 hasta 2004 colaboró en la sección OVNI del prestigioso boletín Investigación. Asimismo, es autor de una revelación y esclarecedora investigación sobre las piedras de Ica, donde demuestra la falsedad de uno de los mitos más conocidos de las paraciencias. Colaborador habitual de tertulias radiofónicas, Otros Mundos, Mi Enigma Favorito, La Rueda del Misterio, Espacio en Blanco, etc. Ha intervenido en diferentes congresos y conferencias sobre ovnis, destacando su intervención en los 3 congresos nacionales Periodismo del Misterio Celebrado en Málaga. En Internet mantiene un blog sobre ufología llamado Esos misteriosos objetos celestes y sus tripulantes. Colabora en una de las webs más prestigiosas del mundo, de UFO Iconoclast, de la mano del investigador Chris Reynolds. Ha publicado más de 50 artículos en inglés e italiano. Algunos trabajos de Caravaca han sido traducidos a numerosos idiomas: alemán, francés, portugués, finlandés, japonés, etc. Es autor de una interesante hipótesis, la teoría de la distorsión, que aporta una nueva perspectiva sobre el fenómeno ovni, su naturaleza, origen y propósito. En 2007 publicó su primer libro, La última profecía de Julio Verne. En 2013 participó en una obra conjunta con varios investigadores y periodistas españoles bajo el título Hay otros mundos. En 2016 publicó Expediente Roswell, el informe definitivo. Hoy, en Ataque, nos hablará de su último libro, Encuentros cercanos con ovnis, una arquitectura psíquica desconocida, introducción a la teoría de la distorsión. Con ustedes, José Antonio Caravaca. Apágame la luz, que la han encendido. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo espero que nunca se revisen los currículum, porque la verdad que están un poquillo infladillos. No como el de Cazado y Cifuentes, pero casi. Bueno, antes de nada agradecerle a Álvaro, en representación del grupo Hécate, que hayan tenido la osadía y el valor de invitarme para daros una charla. Os voy a comentar así brevemente en un par de horas o 3, o lo que me dejen, un resumen de unos 30 años así de investigación del tema ovni, de viajar mucho por el mundo, como se decía en la biografía. Esa parte sí es cierta. Y la verdad que también agradecer a Óscar Fábrega, el anterior ponente, que es el director de esta magnífica colección del Círculo del Misterio, en el cual nos hemos reunido un gran grupo de investigadores, escritores, reporteros, estudiosos de estas temáticas para intentar ofrecer información nueva, porque esta colección, si destaca en algo o quiere destacar, es precisamente por aportar información nueva, nuevas conclusiones sobre añejos misterios e incluso sobre otro tipo de cuestiones que se han hablado durante largo tiempo, como ocurre con el asunto ufológico, en el tema de los platillos volantes, de los objetos voladores no identificados, por lo menos ofrecer nuevas perspectivas. Pues no me voy a enrollar mucho y
Aquí veis, me imagino que todos los que tenéis afición por el tema OVNI habréis reconocido inmediatamente esta fotografía. Este señor, Kenneth Arnold, en el lejano verano de 1947, en el siglo pasado, que suena raro, ¿verdad?, decir yo nací en el siglo pasado. Bueno, y casi todos los que vemos aquí hemos nacido hace ya un siglo. Bien, Kenneth Arnold, aquel 24 de junio de 1947, ni siquiera podía imaginar que su experiencia iba a iniciar un auténtico fenómeno a escala mundial. Este hombre, mientras se encontraba con su avioneta buscando los restos de otro avión siniestrado por los montes de Washington, pues dijo que había observado 9 objetos como el que estáis viendo en manos de su hija, sosteniendo la ilustración de estos objetos. Y cuando él puso un pie en tierra, había allí varios periodistas que ya le preguntaron sobre qué es lo que había visto, y como digo, él no podía ni siquiera imaginar que aquel relato de que había visto 9 extraños artilugios que se desplazaban como si fueran platillos arrojados sobre el mar y se movieran todos al unísono. Él no habló nunca de platillo volante, aunque en algún momento de las entrevistas se pudiera interpretar así, porque los objetos, los artefactos que él ve, estáis viendo lo que son como medias lunas sin chocolate. Y claro, esto fue un escándalo a nivel mediático. Este fue el periodista que dio la noticia en aquella primera incursión en la prensa, y a partir de Kenneth Arnold pues fueron numerosos pilotos, amas de casa, bomberos, trabajadores, jardineros, que denunciaron que los cielos estaban siendo visitados por aeronaves no convencionales entendiéndolo como que eran aeronaves, artefactos, objetos que no eran ni por su forma de desplazamiento, ni aviones, ni helicópteros, ni dirigibles, ni globos, ni ninguna otra cosa que habitualmente hubiéramos visto al levantar la barbilla y observar el firmamento. Y aquí vemos algunos de estos ejemplos. Vemos el objeto de Kenneth Arnold, que tampoco es muy exacto, pero veis algunos de los avistamientos que se producen en fechas posteriores. Y como digo, esto fue como un enorme incendio. No solamente se quedó en Estados Unidos, sino que en países como Francia, España, Italia, Gran Bretaña, Sudamérica, también había jardineros, pilotos, policías, bomberos, tatuadores, como el amigo Fede, que decían que habían visto estos objetos. Y entonces imaginaros, esto a nivel mundial ocasionó una gran controversia. Ya había personas que decían que los habían fotografiado. Aquí vemos algunos de los titulares que aparecían en aquellas fechas. ¿Ves? Aquí, si recordáis la película de Encuentro en la tercera fase de Steven Spielberg, hay una escena en que un policía va detrás de unas luces y se sale. Pues está basado en el testimonio de estos agentes de la policía que se encontraron con un objeto y lo persiguieron durante varios kilómetros, aunque no se salieron de la carretera ni hubo nada espectacular, pero que Spielberg lo refleja en su película. Claro, tan importante fue el asunto de los platillos volantes, de los objetos voladores no identificados, que inmediatamente la Fuerza Aérea Norteamericana, el gobierno de los Estados Unidos, comenzó a investigar qué es lo que el bombero, el jardinero, el ama de casa, el piloto estaba viendo. Porque hay que recordar que en el siglo pasado, aunque las cosas no han cambiado mucho en la actualidad, pero en el siglo pasado había un gran conflicto entre la Unión Soviética
y el bloque occidental, Estados Unidos y parte de Europa, y las agencias de inteligencia pensaban o sospechaban que detrás de estos avistamientos quizás pudiera haber algún tipo de prototipo de avión espía de los rusos que estaban haciendo algún tipo de incursión sobre territorio norteamericano. Pero lo que más les asombraba, lo que más temían, era que, según el testimonio de todas estas personas en todos los puntos del planeta, porque hay que decir que las diferentes embajadas norteamericanas, incluidas aquí en España, se dedicaban no solamente a las tareas diplomáticas, que yo creo que es lo que menos hacen las embajadas americanas en los países extranjeros, se dedican a espiar. Entonces, los recortes de prensa y noticias relacionadas con el tema OVNI también eran cursadas desde las embajadas, desde Madrid a Estados Unidos, para informarle de las apariciones de estos objetos. Y lo que más temían, decía, era que las propiedades aeronáuticas o las maniobras que realizaban estos objetos estaban muy por encima de las de sus propios aviones. Entonces los americanos estaban un poco asustados al pensar de que después de la Segunda Guerra Mundial hubo mucha inteligencia alemana de ingenieros y tal que fueron a trabajar con los rusos, y otros fueron a trabajar con los norteamericanos, porque de hecho Estados Unidos llega a la Luna porque Von Braun, que era del bando nazi, era ingeniero de Hitler y fue el creador de las V2 que bombardearon y causaron grandes estragos en Londres. Pues todo esto se olvidó, esto ni siquiera se le pidieron cuentas, sino simplemente se les puso a trabajar para la NASA, y la NASA llegó a la Luna precisamente por la ayuda de Von Braun. Pero vamos, yo sí que me voy por los cerros de Úbeda. Entonces los americanos han estado, si sumamos todos los proyectos secretos y no secretos, muchos de ellos con información ya desclasificada, que han estado investigando el tema, han estado 30 años para llegar a una conclusión que dicen que el tema carece de importancia y que no hay nada. Pues 30 años para llegar a esa conclusión son mucho tiempo y mucho dinero invertido. Y entonces, claro, aquí pasa que muy pronto la opinión pública dice, bueno, cuando descartamos la posibilidad de que estos objetos sean manufacturados, fabricados por una potencia terrestre, en este caso ni los americanos ni los rusos, ¿de dónde pueden provenir unos aparatos que vuelen y que estén en nuestro cielo? Pues inmediatamente, pues, en el imaginario social surge la posibilidad de que sean naves procedentes, originarias de mundos remotos, que han llegado a nuestro planeta. Precisamente en la revista Truth, ¿verdad?, se publica este artículo: los platillos volantes son reales, escrito por el mayor Donald Kelloher, que estuvo trabajando durante mucho tiempo para la Fuerza Aérea, donde ya por primera vez, aunque ya se estaba hablando, pero de una forma contundente, afirma que el fenómeno OVNI, los platillos volantes, vienen de otros mundos, que se tratan de seres extraterrestres. Aquí lo cogieron con la palabra en la boca, y este fue, digamos, el precursor de la idea de la hipótesis extraterrestre, tanto que en muchas películas en Estados Unidos, en los cines, igual que aquí se proyectaba el nodo y las noticias, pues allí en Estados Unidos hacían publicidad, y antes de la proyección de muchas películas, pues hacían publicidad de la publicación y de la sensacional noticia de Daniel Kelloher. Y el cine, que aprovecha cualquier filón para ganar dinero, pues muy pronto ve la posibilidad de utilizar el fenómeno OVNI y todo lo que conlleva para proyectar a la opinión pública. Aquí vemos un extraterrestre al uso, tiene cierto aire como a Pitingo,
¿No lo veis que parece que está cantando hondo? Mira. Y muchos dirán que estos fueron los que montaron las primeras tiendas de chino. Bueno, aquí vemos otra imagen muy sugestiva. Y entonces, claro, se trasladó a la opinión pública que fenómeno ovni, platillo volante, era igual a extraterrestre y que el enigma estaba solucionado. Pero ¿qué ocurre? Que evidentemente cuando el fenómeno se aproxima a Tierra, cuando comienzan a informarse que no solamente teníamos sobre la mesa testimonios de personas que habían visto los objetos en la lejanía, surcando el cielo, sobrevolando montañas, pero siempre con una prudencial distancia que impedía concretar mucho más la información. Cuando los objetos aterrizan, de estos artefactos bajan seres humanoides, y claro, la cosa se complica tanto que en un primer momento ni siquiera los investigadores ovnis, los estudiosos del tema, le prestaban atención, decían que era mentira, porque claro, estaban intentando obtener también el respaldo de la opinión pública y de la comunidad científica, y si ahora tenían que sumarle al hecho de que se veían objetos extraños el elemento de que de estos objetos surgían seres, pues la cosa se complicaba de manera exponencial. Y tanto se complicaba, mira, os voy a contar el caso de este hombre, José Juan Rivera, ginecólogo, que en la tarde del 26 de agosto de 1966, por la zona de Punta Carnero, en Algeciras, en la zona del Faro, iba con su motocicleta por este camino para realizar una serie de fotografías de la zona del estrecho, cuando de pronto, y este es un detalle que comentan muchos testigos, de pronto él nota que reina en la zona un gran silencio, ni siquiera escucha ruido de pájaros ni de insectos, y que ni siquiera el viento parece correr, como si de pronto el tiempo se hubiera detenido. En esas estaba el bueno del ginecólogo, cuando delante de él surge este individuo que en un primer momento él piensa que es un mono, pero se da cuenta que tiene los brazos rígidos, totalmente pegados al cuerpo, y va dando como saltos, pero sin tocar el suelo. Pasa por delante de él y se esconde en la maleza. Rivera me cuenta que él no sabe, porque tampoco es un hombre aguerrido ni intrépido, pero que en aquel momento pues decide ir corriendo detrás de esta criatura a ver dónde está, y cuál es su sorpresa de que se ve un objeto parecido a este que hemos reconstruido en una maqueta que ha realizado el artista Marcos Nicieza. Él lo ve desde aquí, él está aquí y ve, él ya no ve al ser, interpreta, cree que se ha introducido en el objeto, y coge su cámara fotográfica y hace una fotografía del objeto a 15 o 20 metros perfecta. Y claro, y Rivera me cuenta que en el mismo momento que él hace la fotografía, un pánico atroz, que también es un detalle que cuentan otros testigos que se han enfrentado a lo desconocido, un pánico atroz se apodera de él y dice: me tengo que ir, y abandona el lugar. Claro, imaginaros, este hombre hace una diapositiva para proyectar, porque él era, como digo, muy aficionado a la fotografía. Y entonces yo le pregunto, digo, bueno, doctor, ¿cómo salió la fotografía? Dice, perfecta. Digo, en color.
a 12 metros un objeto metálico, y ya os digo, una persona respetable, honorable, como se decía antiguamente, ya cada vez menos. Y esta fotografía está con el médico 12 años, por su profesión, por sus relaciones sociales, el entorno familiar le aconsejó que no le diera mucha publicidad al tema, pero un día, en el año 78, en una conferencia que hay en Málaga, pues en el que van invitados varios compañeros, pues él le habla de la fotografía, de la diapositiva, a un prestigioso ginecólogo catalán. Y este hombre se queda tan alucinado, dice: hombre, ¿tú tienes eso en el cajón de tu despacho? Dice: yo quiero verla. Este hombre cambia hasta el billete de vuelta desde Málaga a Barcelona, se va a Algeciras, ve la fotografía, se queda alucinado y le dice: Rivera, déjame la fotografía. Claro, y yo le dije: Rivera, ¿tú cómo le das la fotografía a este hombre? Dice: hombre, es que este hombre es un médico muy prestigioso, muy conocido en España, y yo no tenía ningún temor a que pues le da la fotografía. Y ahí se pierde la pista. ¿Qué pasa? Que mucho tiempo después yo reconstruyo la historia y puedo casi concretar dónde ha podido acabar esta fotografía, pero eso lo voy a dejar que lo leáis en el libro, si no aquí vamos a destripar el asunto. Pero lo que yo quiero contar es que mucho tiempo después, en Gran Bretaña, mi amigo Philip Mantel, en el año 79, me cuenta que este hombre, Philip Shepperson, iba también en su motocicleta, también siente ese silencio que lo abarca todo, y fijaros que se encuentra con unos humanoides también negros, con un objeto similar al de Rivera. ¿Por qué os traigo a colación esto? Porque el fenómeno ovni, si hubiera seguido más o menos estos parámetros y hubiéramos encontrado incidentes como estos repartidos en Cádiz, España, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en Brasil, que aunque no fueran exactamente iguales en las características, pero vemos que la casuística no nos dice eso. Los casos realmente son diferentes, casi todos. Existe prácticamente un platillo y un tripulante por cada testigo que lo observa. Este caso ocurre en Algeciras. Este hombre, Juan González Santos, y estamos hablando de un evento que podría deciros que no está muy lejos de donde el doctor Rivera ve al pequeño mono. Pues, el amigo Juan González Santos, un 12 de marzo de 1981, también a plena luz del día, ve un destello en un lado de la carretera, piensa que ha habido un accidente de tráfico y se encuentra con este artefacto en cuyo interior hay unos humanoides que él ve que tienen la apariencia de seres humanos, que no son nada extraños, y él incluso decide acercarse, porque la gente de Algeciras son, como digo, aguerridas cuando se enfrentan a lo insólito, y desde el objeto le lanzan un haz de luz que él lo llama curiosamente jampá. Dice: me lanzaron una jampá. Pero fijaros, Juan González Santos, para todo aquello que hablan del fenómeno ovni sin conocimiento y piensan que estas cosas son inventos y de gente que quiere notoriedad, Juan González Santos en un principio, incluso cuando se lo contaba a Andrés Gómez Serrano, un veterano investigador en esta LIDE, que fue el primero obviamente que pudo entrevistarlo, Juan González Santos pensaba que era un módulo de la NASA, y decía mira, si los americanos son malajes que no me dejan acercarme. Fue después cuando él, con el paso del tiempo, empezó ya a valorar la posibilidad de que aquello no fuese el producto de el aterrizaje de un módulo espacial norteamericano. ¿Qué nos dicen
¿O qué nos dicen los archivos ufológicos de los investigadores? Que existen gran cantidad de objetos diferentes. Fijaros, y esto si yo hubiera... esto es un proyecto que estoy haciendo con el artista Marcos Nicieza, de hacer un catálogo de tipologías de platillos. Si yo pusiera aquí una silueta para que hagáis una proporción del tamaño de las personas, podéis comprobar, por ejemplo, este es muy pequeño, este también, este es grande, este es enorme. Entonces, no solamente estamos hablando de diferencias en la forma, sino también los tamaños. Esto sería prácticamente como una cabina de teléfono y esto sería como un edificio. Este también es pequeñito. Entonces, veis aquí, fijaros esto que parece una secadora mezclada con una radio, con una licuadora. Y hay para aburrirnos. Este era muy pequeño. Estáis viendo que prácticamente existe una forma de platillo por cada testigo que denuncia haber visto un fenómeno de esto. Pero es que de forma sorpresiva, incluso desconcertante, ocurre lo mismo con la tipología de los humanoides. Fijaros qué procesión de Semana Santa, mira, con perdón. Este caso ocurre en Estados Unidos el 12 de septiembre de 1952. Varios niños que estaban jugando en flagball al fútbol americano, vieron como una luz parecía aterrizar detrás de una colina. Yo voy a contar los casos muy resumidos porque no tenemos mucho tiempo, y van a la colina y se topan con esta criatura de cerca de 3 metros con los ojos rojos brillantes. Se asustan todos. Bueno, lo curioso es que iban un grupo que iban acercándose, iban con un perro, y el perro fue el primero, antes de ver el platillo y que salió por papas. El perro, fíjate si son listos los animales, que ya sabían cómo iba a ir el asunto. Pero es que fijaros lo que ven aquí unos niños en Sagrada Familia, en Brasil. Ven a unos seres muy altos, con los dientes afilados, que bajan de un platillo para, parece, inspeccionar la parte trasera del patio donde vivía esta familia. ¿Veis? Este es un caso ocurrido en Croacia, donde el profesor Franjo Friedel vio este humanoide que parecía tener una escafandra. Esto fue visto en Japón por unos niños. Fijaros el trabajo de ortodoncia que tiene este se come los filetes sin utilizar cuchillo. Y este caso ya, esto es para echarte a temblar. Este caso ocurre el 2 de diciembre de 1974 en Pearl Country, en Wisconsin. William Bozak iba con su coche, de pronto vino una niebla muy espesa y se topa con un platillo volante que estaba allí en medio de la carretera, y cuando él con los faros alumbra al artefacto ve que hay una parte que hay una especie de cúpula, y dentro está un ser que él describe como una especie de simio y tal, que parece que se asusta, levanta las manos cuando el susto es doble. Imaginaos, se asusta él de ver al coche, y el chaval, el tipo del coche, se asusta de verlo a él. Claro, aquí estáis viendo que muchas veces la propia literatura ufológica contiene mucha información que los propios investigadores no trasladan al público, no trasladan a los lectores de una forma clara y diáfana. Aquí vemos cómo incluso en casos que han ocurrido en fechas muy similares se ven objetos parecidos, pero no son exactamente lo mismo, ni siquiera en la altura de los humanoides. Y para aquel que pueda pensar que quizá puedan ser apreciaciones, que a lo mejor para un testigo le pareció que era más alto o más bajo, vemos la descripción
de los humanoides como son realmente diferentes unas de otras. Y la pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué? Porque en Algeciras, que es una ciudad hermosa en la cual vivo, podemos contar con una docena, 2 docenas de encuentros cercanos con naves y ocupantes diferentes. Tan interesante es Algeciras para que tenga varios casos de encuentros cercanos con humanoides y platillos volantes diferentes, pero es que esto lo podemos extrapolar a cualquier lugar del planeta. Y entonces ocurre una curiosa paradoja: la cercanía del fenómeno se transformó en lejanía. ¿Por qué? Porque los investigadores en un primer momento, bueno, y cualquier persona sensata que en los primeros compases del misterio ve que hay unas aeronaves en el cielo, en la distancia, que no saben muy bien de qué se trata, lo que les dicta el sentido común es: el día que este cacharro aterrice se van a solucionar los problemas. Veremos a corta distancia de qué se trata, veremos si descienden o no unos ocupantes que pueden ser o un piloto ruso perdido, o si realmente baja una criatura que no se corresponde a un ser humano. Pero claro, como digo, la cercanía del fenómeno se transforma en lejanía. ¿Por qué? Porque la información que traslada el fenómeno es que estamos realmente ante algo anómalo, pero algo realmente anómalo. ¿Por qué? Porque si se tratasen de visitantes extraterrestres, aunque fueran varias especies, no daría cupo para tantísima casuística que tienen los investigadores. Hay catálogos de hasta 300, 400 y 500 tipos diferentes de extraterrestres y de naves. Entonces esto es prácticamente inviable. Entonces la pregunta que nos surge es: ¿realmente qué son los encuentros cercanos? Mira, aquí veis la hipótesis extraterrestre, que está sustentada en 5 pilares. Primero, y vamos a demoler estos pilares que nos van a decir que estamos ante un factor mental, ojo, pero más un factor desconocido. Que el factor desconocido esté más pequeño es porque no me cabía, no es porque sea menos importante. Cuando pongo factor mental, recibo un montón de piropos y de gente amable que me escribe a mi Facebook y a mis páginas y me dicen cosas muy... pues creen que estoy diciendo que el fenómeno ovni es mentira, que se trata de espejismo. No, vamos por parte. Tipología de humanoide, por lo que he comentado, es imposible. Y además eso veis cualquier libro de los clásicos de Rivera, de Benítez, de tantos otros que han publicado en la década de los 80 este tipo de informaciones, y veréis cómo el libro está repleto de dibujitos de distintas criaturas, que esto no es una cosa que estoy yo aquí sacándome de la manga. Lo mismo ocurre con los tipos de naves. Existen demasiados tipos de naves como para que esto sea producido por un fenómeno físico de una gente que ha manufacturado, que ha fabricado unas naves espaciales en un recóndito planeta, se han subido a ellas y han llegado a la Tierra y se han dedicado a aterrizar. Factor absurdo: cuando los humanoides bajan de los platillos volantes, las presunciones de los investigadores, de los estudiosos, de la prensa, era que dirían, los extraterrestres dirían: buenas tardes, buenos días, estamos aquí, venimos de lejos. No. Imagina, hay un caso que lo protagoniza, fue en la década de los 60, John Trasco, que iba con su perro, ¿vale? Y de pronto ve una especie de objeto que baja y 2 ocupantes que decía que tenían los ojos saltones como sapos. Se le acercan y le dicen: hola, somos gente de paz. Hasta ahí está bien, una intro ahí para no... pero dice: somos gente de paz, solo queremos a tu perro. Hombre, dice este hombre, ¿esto cómo va a ser? ¿Esto qué es, hermano? Habrá perros por ahí sueltos para venir a llevarte el mío. Pero esto, el tipo que te cuenta esta historia tiene el mismo crédito que el que te cuenta un piloto, porque realmente tú los ves que son gente que no te está engañando, que te cuentan algo que les ocurrió. Hay otro caso para que veamos el tipo de belborrea que tiene. Un tipo que está desayunando y ve que en una granja en Wisconsin, Joe Simonton, y ve que aterriza un platillo en el patio de su casa
Y él él sale al patio y ve que tiene levantada una portezuela, se acerca y ve que dentro hay unos seres, dice, parecían turistas italianos, y se estaban haciendo en una parrilla como unas tortas. Y le dijeron, ¿me pueden esta jarra de agua? Dice, hombre, pues ahí tengo el grifo. Se la llena, además la jarra parece una copa de Europa, la verdad, con 2 asas y tal. Se la entrega y le dice los tetetes. Y él le dice, ¿me dais unas tortas? Y se toma. Y le dieron 5 o 6 y él comió una. Incluso una de las tortas, que esto puede parecer, porque es un factor absurdo, pero una de las tortas está expuesta en una base norteamericana. El Joe Simonton le preguntó a la empresa, dice, bueno, ¿qué sabía? Dice, esto sabía cartón. O sea, que encima no saben ni cocinar. Entonces, el fenómeno ovni tiene una parte de absurdo que hay que ir sumando a todos los factores que estamos hablando. Después tienen detalles únicos. Por ejemplo, el mono, con perdón por si me escucha, que se le presenta a Rivera, ya ese no vuelve a aparecer en ninguna otra parte del mundo. Fijaros lo que digo, y los investigadores tenemos miles de casos. El fenómeno ovni se ha investigado en más de 10 países. 10 países. Y no hay caso que esto, claro, el que lo escucha piensa que es lo contrario, pero la casuística, el dato, el informe, el evento nos lo indica. Que no existen casos análogos, que están repletos de detalles únicos. Por ejemplo, los que estaban haciendo la torta en el interior de la nave, ya esta gente no vuelven a ofrecerle las tortas a nadie. Y después a esto se le une que los incidentes no están conectados. En Málaga no aterriza un objeto y le dicen a un tipo que va andando por el campo y dice, mira, hemos aterrizado hace 2 semanas en Wisconsin y le hemos intentado quitar el perro a uno. Claro, al que se lo cuentan no le suena, pero cuando se lo cuenta el investigador dice, hostia, esto es verdad, porque este hombre no sabe que en Wisconsin, pero esto no existe, no existe una correlación que nos lleve a montar una historia. Parece que cada historia es única, parece que todo el mundo ve algo que desciende del cielo, de ese objeto bajan unos ocupantes y desarrollan una acción, pero no hay una trama que nosotros podamos seguir en el tiempo. Por eso digo que cada incidente es único, el fenómeno se reinicia en cada caso. Por ejemplo, los investigadores no podemos ir nunca con información que nosotros sabemos de antemano que vamos a encontrar reflejado en un encuentro. Nosotros sabemos que este jardinero, este bombero, este tatuador nos va a contar que ha visto bajar un objeto, que el objeto se ha abierto una puerta, una trampilla, ha salido una escalerilla, una rampa y ha bajado un humanoide, pero nosotros no vamos a ver ni la altura, si va a estar delgado, si va a estar gordo, si va a llevar escafandra, porque en cada caso varía. Los detalles son exclusivos, los episodios no se conectan entre sí, como digo, y no existe una trama común. Entonces aquí entra la teoría de la distorsión. 30 años yo leyendo cosas de estas, digo, esto tiene que tener algún historia. Entonces yo creo que existe un agente externo al ser humano, algo que se comunica con la mente de las personas, ¿lo veis? Y la información, esta flechita y esto amarillito que veis aquí chiquitito, es la información que quiere aportar el agente externo a las experiencias, que es muy poca, si lo veis, falta mucho por rellenar. ¿Ves? Y todo se rellena con la mente del testigo, la forma del platillo, la presencia, si va a haber presencia de humanoides, porque es curioso que testigos que son valientes tienen experiencias de contacto, los seres se aproximan, pero gente que son muy miedosas, los seres no se le acercan. Fijaros que es un detalle curioso, el comportamiento, lo que digo, los detalles concretos, y esto se concreta que el agente externo proyecta una imagen tridimensional que es totalmente indistinguible de la realidad, tiene incluso parte física, a veces sí y a veces no, y si tú tiraras una piedra te podría rebotar aquí y parece que es un objeto metálico, pero es un tipo de proyección. Pero esto no significa que es algún tipo de artilugio tecnológico o mecánico. Esto es otro tipo de cuestión.
Entonces imaginaros que este testigo tiene en el inconsciente un documental, un reportaje que ha visto de la llegada del hombre a la luna. Pues él va a ver un humanoide, fijaros. Adiós, me salgo de aquí. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que antes del encuentro no hay ningún platillo, ni después. Solamente durante el encuentro, durante la conexión con el agente externo, se decide todo el contenido. Este humanoide no existe antes, ni se va a ningún lado, por eso nadie más vuelve a verlo. Porque esta experiencia solo existe en el momento exacto en el cual se producen. ¿Ve? Aquí está el bueno de Gómez Serrano. Mira, este es el objeto que vio Juan González Santos. Cuando yo lo entrevisté, él me dijo, cuando digo, bueno, Juan, ¿y cómo que se te dio a ti por pensar que eran americanos? Y dice, no, porque yo había visto semanas antes un documental de la llegada del hombre a la luna. Y fijaros en la semejanza del módulo. No significa que Juan González Santos se lo imagine, que sea, sino que el agente externo, cuando conecta con la mente del testigo, ve que tiene esa información y la transmuta y la distorsiona. De ahí el tema de la distorsión. Distorsiona los recuerdos y la información inconsciente de los testigos para que no la reconozca. Y si veis, mira, las patas. Pero es que cuando Gómez Serrano y Benítez fueron a investigar a la zona, vieron que había unos hoyos en la zona donde habían puesto las patas. O sea que era un fenómeno físico. Incluso la vegetación estaba doblada siguiendo la forma del cuenco. Y fijaros en la... ¿Ve? Mira, decía que tenía unos auriculares. Fijaros. Lo curioso es que él decía que tenía en la parte de arriba, por eso no conté al principio que él vio, pensaba que era un accidente y tal, porque vio que el objeto tenía en la parte de arriba como dos pirulos, dos luces parecidas a los de los vehículos de emergencia. Y es que Juan González Santos trabajaba en protección, o colaboraba en protección civil. Fijaros, este es uno de los vehículos que se utilizaba, y con luces arriba. Entonces fijaros cómo el material que contiene el inconsciente del testigo se encuentra reflejado en los casos. Pero lo curioso es que Juan González Santos dice, el objeto tenía como una especie de esvástica. Digo, ¿una esvástica, Juan? Dice, sí, pero para el lado contrario, como más achatada y tal, y con unos símbolos aquí que yo ya no pude ver por la distancia. Y no hay ni... si habéis estado prestando atención, que después paso hoja y os examino, ya está entero, me invitan más lo de Hécate. Hablaba de los detalles únicos. Esta esvástica no se ha vuelto a ver en ninguno de los millares de platillos que se han visto en el mundo. ¿Es esto posible? ¿Hombre? ¿Qué pasa? ¿Que cambian, hacen chapa y pintura para cada testigo? Pero claro, todos estos elementos, si un investigador habla con el testigo y profundiza, puede encontrar la información que produce esto. Entonces yo hablo con Juan González Santos, ya después, para que tampoco... Y dice, no, pues yo me gusta. Entonces vi en su casa que había un par de libros de la Segunda Guerra Mundial y tal. Digo, ¿y esto de la...? Dice, no, me encanta la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué bando le gustaba a Juan González Santos? Los nazis. ¿Y qué ve Juan González Santos en un platillo? Una esvástica. ¿Cuántas probabilidades hay que una persona que le guste el bando nazi vea una esvástica en un platillo? Y no se lo está inventando, no una proyección. Yo hablé con una mujer que había visto una pirámide. Y estaba con Miguel Pedrero, con un gran investigador ovni. Y me dice Pedrero, mira, pues utiliza la distorsión con la mujer, delante mía. Entonces fuimos a entrevistar y digo, mira, pues Pedrero, primero entrevístala tú, como los magos, para que vea que yo no hago truco ni nada. Nos contar casos y tal. Y esta mujer había visto una pirámide, y las pirámides no son tan frecuentes, muy pocos casos se pueden contar con los dedos de la mano de un animal que tenga 3 dedos. Empiezo a hablar con Maribel, que se llama así la testigo, y digo, bueno, la pirámide, y como tenía unas luces en las aristas, yo pensaba que era por la feria de las lucecitas y tal. Me dice, no me llama la atención la feria. Digo, pero eso de pirámide. Dice, no, dice, lo único es que yo desde pequeña siempre quise ser egiptóloga. Digo, ¿y qué es lo que más te gusta de Egipto, Maribel?
no se lo inventó porque sus dos hijas pequeñas estaban allí. Y yo entrevisté a las niñas, incluso mientras, como yo supe que tenían niñas pequeñas, yo llevaba lápices de colores y las puse a dibujar, y dibujaron lo mismo que decía la madre. O la madre le lavó el cerebro a las niñas, pero vamos, no es el caso. Y realmente es verdad, esta familia vio una pirámide voladora, pero no era una pirámide voladora que venía del espacio exterior, esa pirámide venía del espacio interior. Por ejemplo, este objeto estaba en mitad de una carretera, se lo encontró un ingeniero electrónico que daba clase en una base norteamericana, y curiosamente él ve un extraterrestre. Fijaros, esto ocurre en 1966, se llamaba William Langston, y él dice que ve un extraterrestre vestido de caqui verde, con galones, con una gorra, con una linterna y revisando la nave, y trabajaba en una base militar. Y este caso fue investigado por el Libro Azul, y la Fuerza Aérea no localizó el estímulo visual que provocó este avistamiento y lo declaró como no identificado y como un caso real. La Fuerza Aérea Norteamericana. Y fijaros que vio incluso letras y números en el fuselaje, como los que tienen los aviones. Es que, como decía Óscar Fábrega, blanco y en botella. Y fijaros en los helicópteros que había en la base. Y fijaros que el objeto estaba hasta aquí, mira, que una de las características para todos los aficionados al tema ovni que habrá aquí, habrán escuchado siempre decir, bueno, el objeto no tenía un remache, no tenía tornillo, era una sola pieza. Pues curiosamente, este hombre, como está en una base militar y está acostumbrado a ver que los objetos se forman con distintas secciones, el objeto estaba dividido en distintas secciones. Y fijaros, mira, el agente externo distorsiona. ¿Por qué? Porque si le pone un helicóptero al tipo allí, pues dice, coño, ¿qué hace un helicóptero aquí? Se lo tiene que distorsionar para utilizar el mito extraterrestre. Fijaros. Y fijaros una comparación de lo que él veía, por ejemplo, USAF U-18, y fíjate lo que él vio en la nave. Blanco y en botella. Entonces, el fenómeno OVNI tiene una biblioteca infinita. Fijaros, esta mujer, Rosa Lotti, en el 54, el factor absurdo. Unos extraterrestres vienen iba a decir una palabrota, del quinto elemento. Esto ocurrió el 1 de noviembre de 1954, que fue el mismo día que Óscar Fábregas me llamó y me encargó este libro. Tiene una conexión porque este es uno de mis casos favoritos. Y esta mujer iba a llevar unas flores a sus difuntos, y pasando por el campo vio que estaba el terreno embarrado porque había habido una lluvia, se quitó las medias, los zapatos para no mancharlos, y cuando pasa por un claro ve a estos dos tipos que decían que eran como niños pero con cara de viejos, que se reían y que hablaban como en chino, y que fueron a ella y le quitaron flores y una media y la tiraron dentro de la nave. Fíjate tú, venir del espacio exterior para quitar a esta mujer. Pero fijaron una cosa, el fenómeno OVNI no solamente, o sea, el agente externo no solamente utiliza información relacionada con los viajes espaciales, con las películas de ciencia ficción para recrearla en la proyección que está realizando, que es una cosa muy evidente, sino cualquier material, el agente externo lo distorsiona en este proceso para conformar la distorsión. Y fijaros en las estufas que había en aquella época. Mira. Después, ¿qué os recuerda a ustedes todos estos elementos? Mira, una mujer andando por el campo se encuentra unos seres que parecen unos duendecitos, y mira, estos fenómenos están ocurriendo desde hace mucho tiempo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el agente externo en esta época no puede hacer una nave por una sencilla razón, porque como utiliza material de la persona, los fenómenos siempre tienen que ser coetáneos y paralelos a la época en la que se manifiesta. Tiene que utilizar el material que va a encontrar. Entonces, en aquella época, que va a encontrar seres elementales. Mira, en 1971 una persona encuentra, después de esto ocurrió en Delfos, en Estados Unidos, encuentra una huella después de un avistamiento, y fijaros lo que se encontraban en 1880, que eran los nidos de hadas. Aquí se produce una paradoja.
hay muchos casos que me pueden decir, no, pero hay muchos casos que se han visto humanoides vestidos como un muñeco de Michelin, y es cierto, Michelin, pero no es exactamente el mismo. Ve, aquí tiene una escafandra, aquí no la tiene, aquí está saludando, aquí está, fíjate que parece que ha hecho pesa nada más que con la parte de arriba del cuerpo, aquí parece que le han dado un susto, este parece que va sonámbulo, este está en exceso de peso, este tiene que comer más fibra. Y yo os pregunto, ¿si habéis estado atentos o habéis quedado dormido? Yo he dicho que utiliza... ¿De dónde es la marca originaria Michelin? Francia, ¿no? Si yo dijera que yo he investigado uno, y he rastreado, porque tengo mucha amistad con Albert Rosales, soy un pirado de los ovnis y conozco prácticamente a todo el mundo. Albert Rosales es un tipo que en Miami tiene la mayor base de datos, tiene cerca de 10.000 y pico de encuentros con humanoides, y los he rastreado todos y he encontrado unos 20 y tantos. Más de la mitad, ¿dónde creéis que han ocurrido? En Francia. Hay dos, en la isla Reunión, que está también en el Quinto Elemento, han ocurrido dos casos. Una isla muy pequeñita, ya han visto. Pues esa isla es un protectorado francés, blanco y en botella. ¿Os acordáis del niño que os conté de la ortodoncia que vio estos seres? Fijaros lo que veían en la tele. ¿Veis las arruguitas? No significa que los niños estén mintiendo, sino que cuando la gente externa entra en contacto con la mente de los niños, ve que tiene esa información y ahí la suelta. La casuística señala que la proximidad de los ovnis provoca alteraciones electromagnéticas, todas estas cosas, huellas. Pero ¿por qué no se produce siempre? Porque hay gente que dice que ha visto aterrizar un ovni sobre arena, terrenos blandos, y no produce huellas, y en otros sí. Porque antes los mismos, ¿ves? La distancia con el ovni, por ejemplo, hay efectos fisiológicos, otros no. A unos le alumbran con la luz, lo queman, y a otros no. ¿Qué significa esto? Que tienen que existir otras circunstancias aparte de las que estamos viendo. ¿Por qué? Porque si no se producirían siempre. Un artefacto aterriza, como digo, sobre un pantano y deja mogollón de huellas, pero sin embargo hay otro caso que aterriza en un pantano con un testigo de la misma fiabilidad y no deja huellas. ¿Qué es lo único que cambia en las experiencias? El factor anomalor tenemos que intuir que siempre es el mismo, el fenómeno ovni, el agente externo, como yo lo denomino, pero los testigos siempre son diferentes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo creo que la interacción de las personas son las que posibilitan que en algunos casos tengan más fuerza y puedan dejar materia. Pero si os fijáis, a favor de la teoría de la distorsión, todas las huellas, ustedes imaginaros, vamos a hacer un ejercicio de imaginación, que una civilización extraterrestre fabrica una nave en el Quinto Elemento y viene a la Tierra con una fuente de energía que es totalmente desconocida para nosotros, para salvar. Imaginaros que al aterrizar o al despegar cambia, por la interacción de esa nave y ese campo de energía con nuestro medio ambiente, cambia la tonalidad del color de las piedras, de la arena, de los árboles, y los transforman todos azules. Y entonces llegamos los investigadores y nos encontramos ahí un campo todo azul. Si tiene mazorcas, todas las mazorcas azules. ¿Por qué no ocurrió eso? Porque nadie ha imaginado en su cabeza que eso es una cosa que pueda provocar el despegue de una nave. ¿Qué piensa la gente? Que van a dejar quemadura, que va a perder aceite. Los platillos volantes pierden aceite. Hay un montón de casos de platillos que pierden aceite y pierden hasta tornillos. ¿Por qué? Porque cualquiera de ustedes piensa que una nave pues puede tener un problemilla. Tienen escape, echan humo, pegan petardazos, como algunos cuestan como de arrancar. Hubo una mujer que vio a unos extraterrestres sacando un motor de un platillo, lo ponen en el suelo, están ahí como intentando reparar, la mujer con unos prismáticos con la suegra. ¿Esto qué es? Ven que como los extraterrestres que no pueden, baja otra nave, bajan más gente y empiezan ahí a reparar, las reparan, pero cuando van a meterlo no encaja. Eso no es más humano que de esta gente. ¿Qué dice la ley de Murphy? Que es más fácil desarmar que armar. Pero es que curiosamente en el año 60 y tanto, cuando ocurre este caso, que ocurre
en Nueva York, en un distrito, en un pueblecito, pues claro, tampoco habría muchas mujeres que claro, pensamos en el referente. Bueno, ¿y por qué los extraterrestres delante de esta mujer se van a poner a cambiar motor? Pero es que la mujer, en la entrevista que le dan a los periodistas, te lo explica, te dice: esto pasó igual que cuando yo era pequeña, vivía en la granja de mi padre y venía vecinos a ayudar a arreglar maquinaria. Este chaval que hemos visto antes, en Sangonera la Verde, en Murcia, se encuentran, después de ver baja un platillo, a un tipo de 2 metros de alto, una especie de gigante, que ellos decían que tenía como una cazadora de motoristas, que se desplaza 400 metros entre el platillo y el lugar donde se lo encuentran los niños. Pues en esos 800 metros, 400 para acá y 400 para allá, solamente encuentran 2 huellas, una entera y una mitad. Hombre, como iba gigante, para no dejar huellas. ¿Por qué? Porque los fenómenos son mitad físicos y mitad psíquicos. Incluso su parte física no es como la que nosotros entendemos. ¿Por qué? Porque muchas veces los investigadores han visto que un objeto ha aterrizado, los humanoides han hecho un montón de cosas en los alrededores, pero no encuentran tantas huellas como cosas han hecho los humanoides. Este también es un elemento que nos indica que, aunque sea real, físico y externo al testigo, tiene un comportamiento que se aleja mucho de lo que entenderíamos como un fenómeno netamente físico. ¿Ves? Esta es una de las huellas. Por ejemplo, ¿a qué se dedican los extraterrestres cuando a recoger muestras del terreno con una pala, un saco? ¿Dónde va? ¿Esto cómo va a ser posible? Un tío o una civilización que es capaz de meterse, como dicen, por un agujero negro y salir por otro, atravesar dimensiones, y van a poner una pala. 10 minutos no explico yo nada, ni esta foto. No, de terminar. Una pala. Han visto extraterrestres con palas, con sacos. ¿Por qué? Porque es lo que la gente imagina. Hoy día la NASA manda iba a decir al Fábrega, no, a una sonda. Manda una sonda a Marte y con un rayo láser hace un barrido y te dice, vamos, toda la composición del terreno. Y dicen que viene un extraterrestre con una pala y un saco. Y esto ocurre en muchos casos. ¿Por qué? Porque es lo que la gente intuye. ¿Qué va a hacer un extraterrestre? Pues recoge muestras. Incluso un investigador francés que ya intuía que aquí no cuadraba las cosas y de coño, se han bajado, han bajado unos extraterrestres, en un caso que ocurre en Francia en el 50 y... no, ese fue en el 60 y tanto, porque tengo un mogollón de casa en la cabeza y se me va la pinza. Bueno, y se bajan y en vez de coger tierra, cogieron grava del camino. Y dice el tío, entonces el investigador se preguntaba, bueno, a no ser que quieran saber con qué fabricamos las carreteras, ¿a qué se dedican? A reparar la nave. Ha habido casos que incluso el testigo ha visto que el extraterrestre ha hecho así, se ha acercado a la nave y ha hecho así. Por favor, la nave la va a arreglar a golpecitos. Aquí no, el mando, a ti no te funciona el mando en tu casa. ¿Qué le da el mando? No, golpecitos, y funciona. ¿Por qué? Porque eso es, dentro del ideario humano, el tema de la reparación. Dice, bueno, esta gente han venido de no sé dónde, pues se las estropea la nave. Entonces, claro, tú ves, es como en un sueño, tú ves estos componentes y te dan cierta tranquilidad, porque tú, dentro de un contexto análogo, anómalo, extraño, sobrenatural, pero tú ves algo que reconoces y dices, mira, están reparando la nave. O será un tío muy feo, un tío muy grande, un tío muy gordo, una escafandra, pero está reparando la nave. Después, inspeccionar los alrededores. Bueno, voy para allá. En Sevilla hubo un tipo que estaba vigilando un melonar, y ve bajar una nave enorme, una especie de Zeppelin, aterriza, y bajaron más de 40 humanoides. Y se fueron a mirar un pozo. Querían saber la opinión de los 40. Y fueron los 40 a mirar el pozo. Fíjate tú si eso es absurdo. Después, a otras de las cosas que se dedican esta gente, ya sean grandes, chicos, porque tienen elementos comunes. Esto nos indica que no son alucinaciones, que esto no es un engaño, que esto no son gente que se les va la pinza, sino que son gente que te está contando algo real. ¿Por qué? Porque todos los extraterrestres pues tienen algo en las manos con el que te lanzas, te atontan. A mí me debieron atontar de pequeño. Te paralizan, dañan a los testigos, otra vez se los curan. Siempre tienen algo luminoso. Entonces, el factor es la mayor incógnita del fenómeno. Fijaros, mira, esto es curioso. ¿Os acordáis del caso de Brasil, de los niños que vieron al cíclope ese enorme? Cuando le hicieron así los cíclopes, como diciendo a los niños, irse a dormir. ¿Ustedes os fijáis que un gesto tan humano como este,
¿Cómo lo saben los extraterrestres que nosotros decimos a los niños que se vayan a dormir? ¿Por qué? Porque los niños, este fenómeno cuando interacciona con los niños, saca esa información. Ellos saben que están de noche, que están y tal, y que se tienen que ir a la cama. Voy a pasar, voy a pasar algunas cosas porque se nos va la pinza. Porque ya entonces, una de las pocas conclusiones que no son extraterrestres al uso. Estamos hablando de otra cosa, no es ni extraterrestre. Si lo vais leyendo, vamos más, no es un sistema de control, como decía Jacques Vallée, y es una de las cosas que más apoyan los investigadores. No buscan, ¿ves? Nada de lo observado tiene una continuidad en el espacio y tiempo, no existe nada programado antes de que se produzca, es un fenómeno que se produce en el mismo momento, es una creación, una arquitectura psíquica, como explico en el libro, que esto es una introducción para lo que va a venir, un libro un poco más extenso de lo que yo estoy hablando hoy. Es un fenómeno de tipo parasitario, que se ve que tiene que haber algún tipo de interacción o que tiene que tener algún tipo de interés en que se produzca este tipo de cosas, pero no hay ningún tipo de mensaje científico ni nada en lo que han dicho extraterrestres. Y lo curioso es que los parapsicólogos a principios del siglo XX, finales del XIX, llegaron a la misma conclusión con la gente que decía que estaba en contacto con el más allá, con los espiritistas y todo, y los ingleses sobre esto curraron tela y llegaron a conclusiones así muy interesantes, pero aquí no hay nada realmente que nos indique una información extraordinaria, sobrenatural, desconocida de lo que hay en el más allá cuando la gente la palma. Y con los extraterrestres pasa igual. Toda la información que sueltan esta gente por la boca de que se va a llevar uno al perro, el otro está haciendo torta, esto no tiene ningún interés. Entonces el agente externo es esencialmente neutro. El fenómeno no tiene una intencionalidad con el ser humano, sino es la interacción lo que busca, y siempre el significado, ¿ves? Y probablemente el fenómeno ni aterriza ni vuela, sino que utiliza a la gente para manifestarse. Nosotros somos la puerta. ¿Por qué? Porque es lo que os digo, en cualquier sitio del mundo hay tropecientos casos, y esto es imposible que el fenómeno, si fuera real, aterrizara en tantísimos lugares diferentes, y su apariencia tiene que ser siempre sincrónica a la época. ¿Quién es el agente externo? Yo creo que esto tiene relación con todos los fenómenos anómalos que ha estado viendo el ser humano a lo largo de la historia, y que el fenómeno, hay que dejarlo claro, no quiere transmitirnos nada, porque si no ya hubiéramos resuelto el tema. Yo vendría aquí y diría, mira, el fenómeno ha hecho esto, pero el fenómeno vuelca, el agente externo vuelca muy poca información en lo manifestado, casi siempre utiliza el recurso humano, y que el agente externo está vinculado al inconsciente colectivo, como decía Carl Jung, donde se encuentra almacenado todo el conocimiento humano, y que de ahí puede también extraer información, y que probablemente esto que nosotros hemos llamado psicofonía, encuentros con ovnis, encuentros con la Virgen María, estos son la parte más visible de otro tipo de manera y de forma que tiene este agente externo de mostrarnos esa realidad, porque la conclusión que llegamos es que existe una realidad mucho más amplia, y aquí voy a terminar, que existe una realidad mucho más amplia de la que nosotros conocemos, y que este agente externo nos muestra las posibilidades que hay de acceder a ella, pero de alguna manera también nosotros somos víctimas de una interferencia que nos hace tener este tipo de vivencia y no acceder a avanzar hacia lo que el fenómeno, a lo que el agente externo nos quiere de alguna manera mostrar. Voy a pasar todo esto porque esto, fijaros, esto es una cosa muy curiosa. Bueno, por cierto, ahí tengo también afuera, para que le interese, mi libro, el de la última profecía de Verne, que es Protodistorsión, donde hablo de unos avistamientos que en el año entre 1896 y 1897 se produjeron más de 3.000 avistamientos de naves aéreas desconocidas en Estados Unidos. Y en aquella época no eran ni naves extraterrestres ni platillos volantes, decían que eran como dirigibles de helio, de aire, con cuerdas, con poleas de madera. Y cuando bajaban los tripulantes de esos objetos, ¿cómo se identificaban ante los testigos? Tenían también un comportamiento totalmente raruno, pero decían que eran inventores, iban vestidos de la época. ¿Por qué no llevaban escafandra? Porque ninguno de los testigos que se encontró con el agente externo en aquella época sabía lo que era una escafandra.
¿Qué se imagina que va a bajar de un aparato que vuela y tal? Pues, y diréis, bueno, ¿y por qué utiliza recursos aéreos? Pues claro, porque la gente en aquella época estaba pendiente de los avances de la aeronáutica y lo plasma ahí. Y ahí lo voy a dejar porque os veo también a todos una cara un poco de cansancio y pues nada, muchas gracias por aguantar este masacote que he soltado. Una pregunta. Si es sobre el currículum, no voy a contestarla. Toda una cosa que te quería preguntar, también de lo que has expresado. Tengo dos cuestiones, ¿vale? Voy a empezar con la más reciente, porque ha sacado el tema de la escapanda, y es que si ese agente externo se basa en lo que tiene en la mente para proyectar esa imagen, sí, según tengo entendido, cosa que a mí me resulta un poco chocante cuando hay más de un testigo. Es decir, ¿por qué coge lo que tiene en la mente en el caso de la madre que veía la pirámide? ¿Por qué coge la pirámide que piensa la madre y no coge lo que... Sí, porque esa es una de las preguntas que más me hacen cuando estoy en una charla o comento o estoy en un programa de radio o escribo un artículo. El agente externo, cuando conecta con una persona, no sabemos qué es lo que lleva a que esa persona abra ese portal para que se manifieste el agente externo, pero si esa persona está acompañada, la gente lo va a ver. Pero curiosamente, fíjate, lo que apuntaría en la dirección de que existe algún tipo de componente mental en los casos, que también se da mucho en las apariciones marianas, y es que cuando hay varios testigos, no todo el mundo percibe el fenómeno de la misma forma. Entonces, eso quiere decir... Porque lo que yo he ido a entender con mi idea, de que no se trata, por ejemplo, cuando tú ves a tu vecina pasar por frente de tu casa, que es un fenómeno físico, tú la ves, entonces, si está tu madre al lado y te dice, ¿llevaba pantalón? Tú vas a decir que no vas a decir tú que llevaba farda. Pero este fenómeno sí, no todo el mundo lo percibe igual. Incluso si hay cámaras fotográficas, hay cámaras que perciben el fenómeno y otras no. Entonces este fenómeno parece producirse en una frontera entre la realidad más amplia y la realidad donde nosotros vivimos. Entonces el agente externo lo que conecta con una persona, y si tiene alrededor 4 o 5 van a presenciar ese fenómeno. Y además te comento, ¿por qué hablo de proyección? Porque por ejemplo estos objetos cuando bajan en ocasiones dejan huella en el terreno, lo que indica que una cosa física que está ahí porque se hunde, y los investigadores vamos y medimos las huellas, pero a lo mejor en el despegue atraviesa las ramas de un árbol, un tendido eléctrico. Entonces en momentos parece que tiene materia y en otros no, pero incluso cuando tiene materia no es la misma materia que tendría un objeto físico que ha aterrizado ahí. Entonces siempre, por ejemplo, hay un caso ocurrido en Gran Bretaña que el testigo decía que había visto un objeto aterrizar y que tenía un tren de aterrizaje como el de los helicópteros. Pues este hombre había trabajado en una base militar, pero curioso, cuando iba con los humanoides, que los humanoides, este hombre estaba pescando, lo llevaron a la nave y los extraterrestres iban delante de él y pasaban por los cercados del terreno como si fueran fantasmas. Pero él intentó pasar porque dice, a ver si intentan pasar poderes, que va. Entonces se chocó y fíjate, entra dentro de la nave, los extraterrestres lo miran y dice, me parece que usted es muy mayor. Y lo devolvieron. Entonces dice, fíjate tú si serán mal educados los extraterrestres. Entonces el componente absurdo también indica que hay un componente mental. Pero hablaban del tema de la escafandra. Sí. Hablaba de Julio Verne, que allí no era la escafandra. Sí. Entonces, si lo retomamos a la época de la antigüedad, si vemos, por ejemplo, suponemos que cuando en el desierto de Nazca, por ejemplo, hicieron la línea de Nazca, se ve a un ser con escafandra. Bueno, yo he estado en Nazca, he sobrevolado la línea de Nazca y he visto al astronauta, que le pusieron el astronauta, que también se lo pusieron con cierta de esto comercial, que sí que es cierto que hay cosas en la antigüedad que son difíciles de
explicar y de conocer porque no tenemos todos los datos, pero lo que sí es cierto que cada vez que se profundiza y se investiga se encuentra que hay cosas que sí realmente pueden tener algún tipo de... Por ejemplo, yo cuando estuve en Cusco yo vi unas edificaciones que han resistido terremotos que edificaciones modernas no la han aguantado, y tú ves cómo trabajaban la piedra. Y cuando estuve en Egipto vi la gran pirámide, vi cómo manejaban los bloques, y tú dices, bueno, ¿y esto cómo? Entonces puede haber informaciones que se ha quedado en el camino y no nos llega, y no tenemos toda la información para establecer ninguna hipótesis. Pero que una cosa, que la teoría de la distorsión no descarta que existan seres extraterrestres. Ahora, lo que los investigadores estamos analizando, esto se corresponde a lo que yo... Aquí no hay ni trampa ni cartón. Tú coges cualquier libro de ufología clásico y tú ves humanoides de todos los que quieras, y si tú quieres pensar que son seres físicos que están en algún lado, ¿por qué nadie los vuelve a ver? ¿Por qué nadie ve la misma nave de Juan González Santos? Y Juan González Santos vio una nave, y la nave dejó huella. ¿Por qué nadie más vuelve a verla en ninguna otra parte del mundo? Porque esa nave ya no existe. Es un proceso mental compartido entre esta gente externa que no sabemos lo que es, que utiliza información inconsciente del testigo para crear esta... Cuando digo proyección, no es tampoco... es para utilizar terminología que podamos más o menos entender. Estamos hablando de una realidad que tú la ves y es indistinguible de los alrededores. Tú la ves y tú te acercas a la nave y la tocas, y para ti es totalmente metálica, pero a lo mejor cuando se aleja, muchos de estos objetos ni siquiera desaparecen volando, sino desaparecen de un cuerpo. Yo tengo un testimonio, yo me enrollo aquí como... Voy a terminar rápido. En Málaga, una mujer en la década de los 70 se despierta de madrugada, se asoma a la ventana porque ve un reflejo de luz y ve que hay un enorme platillo encima de dos casas, dos vecinos que están enfrente, y sale una rampa y baja un humanoide de cerca de 2,5 metros de altura, anda por la rampa hasta el borde y se vuelve. La testigo parpadea y desaparece. Hay otra de las cosas que quería plantear es el tema de cómo afecta eso normalmente a la tecnología. En la mayoría de los casos, Sí. se intenta, por ejemplo, fotografiar, tú sacas el móvil, vas a fotografiarlo y coño, qué casualidad que la cámara lo usa. Claro. Entonces, si eso es algo hecho, producido con un factor externo, Sí. realmente, pues, ¿cómo Con parte física, ¿no? Y eso explica por qué muchos testigos dicen... Veo que has leído, ¿no? Has leído sobre bastante. Pues, ¿cuántos casos hay de testigos que dice, coño? Pues ya sí lo puedo decir porque en el turno de ruego y pregunta dice, yo tenía una cámara y no me he dado cuenta. ¿Por qué? Porque el agente externo controla el momento. ¿Me entiendes? ¿Sabes las reacciones del testigo? Si va a tener incluso cuando se utilizan las cámaras, tú lo sabes mejor que nadie, el fenómeno retratado no se parece, fotos borrosas, el fenómeno parece que no se deja. ¿Por qué? Y yo creo que esto se produce porque la aparición se produce en esa frontera entre nuestra realidad y la realidad completa, y que todavía no es totalmente perceptible ni por las cámaras ni por las personas. Eso que me tienen esa. Es pesado, ¿no? Pues muchas gracias.